Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión, en la serie de ejercicios de programación en FreePascal, vamos a realizar un nuevo ejercicio que va a tratar sobre vectores y punteros. Para este vídeo pues vamos a estar utilizando la mayoría de conceptos que hemos visto en el curso de programación en Pascal y concretamente en FreePascal, y más concretamente pues hasta el apartado de punteros, que es el número 47, el vídeo número 47. Ese capítulo pues es el que termina con punteros, y todos los conceptos vistos hasta ese momento pues van a ayudar a resolver este problema. Es muy sencillo, pero es muy sencillo si tenéis claro todos esos conceptos que se explican a lo largo del curso de programación en FreePascal. Bien, entonces, bueno, este es el enunciado y nos dice lo siguiente: dados dos vectores, entonces, dato inicial que debemos tener en mente, dos vectores, uno de enteros con valores aleatorios y otro de punteros a entero, ambos de tamaño n. Entonces ya mentalmente nos imaginamos dos vectores de un tamaño n, cual sea, y es el mismo para los dos. Uno tiene enteros y otro tiene punteros a entero. Y ahora nos dice aquí realizar las asignaciones pertinentes para que los punteros del vector de punteros apunten a los valores del vector de enteros de forma ordenada. ¿Cuál es la idea? Bien, vamos a ver a continuación qué nos proponen. En este caso, en este ejercicio, bueno, pues yo os propongo una serie de pasos a seguir. Es una metodología que podríamos aplicar a muchos problemas, pero no es una metodología única. Vosotros podéis encontrar otra que funcione mejor y la podréis utilizar, pero lo que siempre deberéis utilizar son una metodología, una serie de pasos, una serie de reglas a utilizar para resolver problemas. En este caso, pues problemas de programación, pero bueno, se puede extender a cualquier tipo de problema. Entonces, pasos a seguir: pues lo primero, codifique el bloque principal del programa para probar el correcto funcionamiento del código. ¿Eso qué nos indica? Pues si nosotros vamos a codificar el bloque principal de nuestro código, eso quiere decir que anteriormente hemos pensado todo lo que vamos a realizar con respecto al ejercicio que nos piden. O sea, nos piden realizar una operación global grande, y nosotros en el código principal, a través de un código secuencial, línea a línea, sin establecer ninguna sentencia condicional ni cíclica ni ningún salto, pues vamos a declarar una serie de pasos que va a seguir nuestro código principal y que van a detallar de manera bastante en alto nivel o de manera abstracta lo que vamos a realizar. Más adelante implementaremos esas ideas abstractas y las concretaremos para dar solución al problema. A continuación pues nos dice, por ejemplo, define constantes y tipos necesarios, porque claro, una vez que tenemos pensado lo que tenemos que hacer y los pasos a seguir concretamente, pues ya podemos refinar un poco más esa idea y decir las estructuras de datos necesarias y además las constantes que vamos a utilizar para manejar la información y dar solución al problema que nos dicen. A continuación pues nos dice que codifiquemos los procedimientos o funciones que inicialicen o destruyan las estructuras de datos utilizadas. Esto concretamente pues se refiere, pues, por ejemplo, a estructuras de datos como arrays en nuestro caso y en nuestro problema. Y más también, cuando se refiere a destruirlas, se refiere, por ejemplo, a estructuras de datos dinámicas, es decir, que utilizan memoria que alojamos nosotros dinámicamente. Inicializar, pues pueden ser tanto estructuras dinámicas como no dinámicas. A lo mejor nuestro problema pues nos haría falta inicializar alguna estructura, o quizá no. Y a continuación pues nos dice que codifiquemos el algoritmo necesario que resuelve el problema. Decida qué interfaz o qué cabecera usará para ese procedimiento o función. En definitiva, vamos ahora a ver una serie de ideas que nos pueden ayudar a resolver este problema. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿qué nos están preguntando? ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, lo que debemos hacer inicialmente, antes de ponernos a codificar, eso nunca lo debemos hacer con códigos naturalmente sencillos, pues nuestra primera intención es ir a codificar y a resolverlo en un momento. Pero siempre es bueno, dado un enunciado, por ejemplo, este que tenemos aquí, este es cortito, pero si fuera uno más grande que pidiese más cosas, lo ideal pues sería ir extrayendo información, cogiendo datos que nos pueden resultar de utilidad. ¿Para qué? Para que cada vez que necesitemos consultar esos datos no tengamos que leer toda la información o todo el enunciado del problema, y además nos podemos confundir. Entonces lo ideal es
o bien extraer datos o bien resumir lo que nos dice el enunciado para que nosotros mismos lo entendamos, ponerlo con nuestras palabras y así se va a entender mucho mejor. Bien, entonces básicamente lo que habríamos hecho pues sería dibujar dos vectores. Inicialmente pues lo haríamos sin ninguna información, pondríamos dos vectores, uno de enteros y otro de punteros, y a continuación pues por ejemplo escogeríamos una serie de datos aleatorios, un vector aleatorio, y interpretaríamos lo que nos dice el enunciado y lo plasmaríamos con este gráfico. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Pues que los punteros del vector de punteros apunten de manera ordenada a los números que tenemos en el vector de enteros. Entonces, el primer puntero de enteros apunta al elemento más bajo del array de enteros, o sea, al 1. El segundo, pues al segundo, que es menor. O sea, el primer menor era este es el segundo, o sea, 1, 2, luego va al 4, el tercero apunta al 4, el quinto apunta al 8, es este el 9, bueno, 1, 2, el tercero al cuarto, el cuarto al octavo, el quinto al noveno, el sexto al décimo y el séptimo al 99. Cuando yo dije aquí al décimo es al número 10 me refiero. En definitiva, lo que hay que hacer es, dado un vector de enteros y otro de punteros, realizar las asignaciones que necesitamos para los punteros para hacer que esos punteros apunten a los números de manera ascendente en el vector de enteros. Entonces, esa es la idea principal que deberíamos haber sacado del enunciado que nos proponen. Entonces, una vez que hemos dibujado o que hemos plasmado esa idea con el código principal, porque claro, esto nos da como resultado un código principal. Entonces, cada una de esas preguntas las podemos interpretar también como una función. Es decir, tenemos una función que recibe una pregunta, por ejemplo, ¿qué nos solicitan? Y esa función pues, nos saca cuál es el código principal. Entonces nosotros actuamos como la función, procesamos esta información, usamos la función, pensamos qué es lo que tenemos que hacer, y una vez que pensemos lo que tenemos que hacer, podemos dar como resultado el código principal. Entonces eso lo plasmaríamos en código principal, y a continuación pues lo que haremos es otra pregunta más, la cual sería, una vez tenemos el código principal, del cual pues únicamente sabemos de manera bastante abstracta que tenemos listas de números o arrays, bueno, en definitiva elementos, estructuras de datos, y que le tenemos que dar un tipado, y además ese tipado pues se debería utilizar de la manera más general posible. Para eso pues podemos utilizar constantes. Entonces, en definitiva nos hacemos la pregunta, ¿qué información maneja mi código? En este caso pues estamos con dos vectores. A lo mejor en otro problema pues nos piden que por ejemplo hagamos una aplicación, por ejemplo, de una compra. Bueno, en definitiva podríamos hacer cualquier tipo de problema, pero claro, cada problema maneja una información y de alguna forma. Entonces, para manejar esa información tenemos que pensar en constantes tipos. Entonces en el enunciado del problema nos dicen que usamos dos vectores, uno de enteros y otro de punteros a enteros, y los dos de tamaño n. Además, en este enunciado es muy claro porque nos dice estrictamente se va a utilizar dos arrays. En otro problema a lo mejor no nos dicen qué tipo de datos tenemos que utilizar y tendríamos que pensar cuál es el más adecuado para dar solución a nuestro problema. Bien, entonces además, claro, de dar ese tipado y esas constantes, pues lo que hay que hacer es definir unas operaciones para inicializar, borrar esas estructuras de datos o también para en definitiva gestionarlas. Entonces aquí a continuación pues nos hacemos una pregunta. ¿Es necesario gestionar algún tipo de memoria dinámica con respecto al vector de punteros? Entonces yo a continuación os invito a que penséis si es necesario utilizar algún tipo de gestión de memoria con respecto, me refiero a la memoria dinámica con respecto al vector de punteros, y a continuación os doy la respuesta. Bien, pues como habréis pensado, pues naturalmente no vamos a tener que ni crear ni distribuir memoria con los punteros del vector de punteros, porque lo único que vamos a hacer es asignar direcciones de memoria del vector de enteros con los punteros que tenemos en el vector de punteros. Entonces no va a hacer falta hacer ningún new sobre los punteros ni ningún dispose. Entonces en este punto lo que vamos a hacer, o lo que debemos hacer, es crear todas las funciones necesarias para inicializar y borrar estructuras de datos. Para el vector de enteros pues sí que necesitaremos inicializar ese vector de enteros con números aleatorios. Bien.
Bien, una vez ya tenemos todo eso planteado, vamos a recordar de nuevo qué es lo que tenemos planteado. Tenemos planteado un código principal, código abstracto, bastante de alto nivel, que no especifica concretamente qué pasos vamos a dar en cada momento, sino que propone una secuencia de pasos que resuelven el problema. Luego, esa secuencia de pasos nosotros la implementamos más concretamente. Entonces, tenemos esa secuencia de pasos, unas constantes y tipos, y claro, ahora como tenemos esas constantes y tipos, pues podemos crear todas las funciones que sirven para inicializar y borrar esas estructuras de datos, y además también en este paso pues podríamos crear procedimientos o funciones que nos sirven para el testeo de nuestro código, porque en el código principal seguramente utilizábamos alguna función o llamamos algún procedimiento para que nos mostrara información de lo que vamos haciendo, porque así es una manera de testearlo. Bien, para saber si funciona. Entonces, una vez ya tenemos todo ese código realizado, nos falta una única función que es la que resuelve el problema. Entonces, ahora que ya dispongo de toda la información necesaria para desarrollar el algoritmo, ¿qué estrategia voy a seguir? Es decir, ya tengo mi código principal que resuelve el problema de manera abstracta, es decir, no hay ninguna implementación concreta. Tengo mis tipos de datos, tengo otras funciones que me generan estructuras o me las destruyen, en definitiva me manejan esas estructuras inicialmente y para terminarlas, y también tengo funciones que me permiten el testeo de mi código. Por último, pues solo nos falta desarrollar el código que soluciona la tarea que nos piden, o sea, hacer que los punteros del vector de punteros apunten de manera ordenada a los enteros del vector de enteros. Entonces, pues yo propongo, por ejemplo, tres soluciones, y la primera y la tercera se complementan, y la segunda es la que nosotros vamos a implementar. Entonces la primera nos dice hallar el máximo, mínimo o máximo n veces, donde k varía de 1 en n, y con un montículo auxiliar. Bueno, si no sabéis lo que es un montículo, pues claro, esta explicación no tiene un sentido, pero lo único que deberíamos hacer es, básicamente, esto se refiere básicamente a un heap sort. Un heap sort, y podríamos resolver este problema pues con un heap sort, con un montículo auxiliar, y en ese montículo, en vez de albergar únicamente enteros, pues albergaría registros, entero posición, y esa posición sería la inicial del vector que recibimos. Pero bueno, eso, si sabéis lo que es un montículo, pues lo podéis pensar, y veréis que lo podéis resolver de esa manera, y la complejidad pues sería n log n. Luego tenemos también este último, ordenar vector auxiliar de registros, entero posición inicial, y complejidad n log n. Entonces, esto es lo mismo que esto, pero lo he decidido separar porque la operación de hallar el késimo más, el késimo mínimo o máximo, se ve perfectamente en montículos de máximos o de mínimos, por eso lo he separado. Pero estas dos son las mismas. Aquí en este tercer punto, pues por ejemplo, cogemos un vector auxiliar y en vez de aplicar heap sort, pues aplicamos por ejemplo quicksort. ¿Cuál es la diferencia? Que en vectores de un tamaño bastante grande va a funcionar mejor quicksort que heap sort, pero en vectores de tamaño intermedio bajo pues va a funcionar mejor heap sort. Pero bueno, en este vídeo no nos centramos en temas de complejidad ni de eficiencia, y nosotros vamos a implementar este algoritmo que únicamente va a utilizar como estructura auxiliar un conjunto de celdas visitadas, y la complejidad pues es n cubo por log n, pero este n cubo varía entre n cuadrado y n cubo, no es casi nunca n cubo, pero bueno, esos son temas de complejidad que no nos influyen en este vídeo. Y aquí el log n viene dado por la búsqueda en conjuntos, que pueden utilizar conjuntos disjuntos, y la complejidad pues vendría de buscar. Bien, entonces visto todo esto, y naturalmente no vamos a pensar todo esto ni nos va a venir todo esto a la cabeza, estamos empezando a programar, pero sí que podríamos, como yo digo aquí al principio que vimos, pues realizar esto, y luego ver cómo podríamos nosotros con nuestro código, con un código en Pascal, pues realizar estas asignaciones, cómo buscaríamos los datos para poder realizar estas asignaciones. Entonces ese código lo voy a poner a continuación, y es aplicando este segundo apartado, el máximo, mínimo o máximo. En mi caso yo utilizo
el késimo máximo n veces y k en, esto más bien sería una secuencia que va desde 1 hasta n, es decir, que k itera sobre 1n, o sea que tenemos el primer késimo, el segundo késimo, o sea, el primer máximo, el segundo máximo, etc. Aunque nosotros no lo vamos a hacer así, sino que vamos a dar siempre el máximo de los subvectores generados en cada iteración. Y esos subvectores vamos a ver a continuación qué significa. Entonces, este es el código que os propongo de la función de ordenar, y a continuación pues lo voy a detallar un poco más. Entonces, bueno, tenemos un procedimiento, ordenar array, y básicamente esta es la cabecera que nos decían que definiéramos por nosotros mismos. Entonces, va a recibir enteros y enteros por referencia. Bien, claro, aquí si os fijáis en el código, yo el parámetro enteros jamás lo modifico, o sea, yo jamás modifico los elementos de enteros, sino que solo leo. ¿Pero por qué lo paso por referencia? Pues por temas de eficiencia. Pascal lo que hace con los vectores pues, es pasar una copia del vector entero, no pasa ninguna referencia, sino que pasa la copia de toda la estructura entera. Entonces eso sobrecarga nuestro programa. Entonces, si hacemos pues, estructuras muy grandes, estaremos pasando de manera necesaria elementos, sino que únicamente para acceder a él directamente sin tener que dar por estructura a este método y copiarla entera. Bien, entonces, paso por paso, vamos a realizar un ciclo externo, naturalmente, de n iteraciones. Es decir, vamos a ir hallando el máximo de cada subvector generado. Es decir, tenemos un vector inicial, por ejemplo, imaginaos 5 elementos, y entonces yo primero hallo el máximo de ese vector y hago que el último puntero de punteros apunte a ese elemento. Una vez tengo ese elemento, lo descarto, esa celda no la visito más y me quedo con los demás y vuelvo a hallar el máximo. O sea que tengo el vector inicial, hallo el máximo, lo descarto y ya está. Tengo ese subvector, hallo el máximo, lo descarto y ya está. Tengo otro subvector, hallo el máximo y así sucesivamente. Y eso es lo que aplico exactamente en este código. Entonces, bueno, yo lo he hecho por el késimo máximo, entonces pues aplico esta serie de códigos que habitualmente pues van desde el final hasta el principio. Entonces, esta línea lo que va a hacer es n k máximos y k varía en la secuencia 1n. Es decir, que este for nos va a permitir hacer en iteraciones y el k máximo de cada iteración pues lo vamos a calcular aquí y hacer una serie de cosas más. Entonces, este código lo que va a permitirnos es utilizar cualquier número para nuestros vectores, es decir, números negativos, cualquier número, sin utilizar, pues, por ejemplo, macros que establecerían el valor mínimo máximo, el valor máximo de todos posibles, y eso no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar un conjunto de valores, y ese conjunto pues va a ser este que tenemos aquí, v, que no es ni más ni menos que un set of t-índice. Este t-índice es un rango que lo que define es el tipo índice del array que manejamos para ambas estructuras. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer con este conjunto es ir metiendo las posiciones que vamos visitando. ¿Cuáles son las posiciones visitadas? Aquellas que generan un máximo en cada iteración. O sea, yo en el vector inicial voy a encontrar un máximo. Vale, pues una vez que encuentre el máximo, marco esa casilla como visitada. Eso de marcar pues se podría realizar con un vector, pero para no tener que andar con vectores y poder utilizar conjuntos y utilizar la operación i, pues lo hacemos con conjuntos, que es totalmente válido. ¿Qué es lo que ocurre? Que los conjuntos en Pascal únicamente pues aceptan 255 elementos. Entonces, si deseamos trabajar con vectores que, por ejemplo, tengan 1000 elementos, pues este código no lo podemos utilizar. O bien cambiamos este conjunto por un vector y aplicamos la misma idea, o lo que es más lógico y eficiente, pues por ejemplo aplicar un método de ordenación en un vector auxiliar, y ese vector auxiliar pues que tenga registros en vez de únicamente enteros, y esos registros pues con una posición inicial. Bueno, vamos a centrarnos en este código. Entonces, hallar nk máximos, donde k varía desde 1 hasta n, es decir, hallamos el primero, el segundo, hasta el 15
hasta el nkésimo, que el nkésimo sería el elemento más pequeño, el nkésimo máximo. Entonces, lo que vamos a realizar aquí, pues bueno, vamos a hacer que j apunte a la última posición, o sea, j toma el valor de n, y si j está en las celdas visitadas, pues continúo bajando. O sea que mientras que j pertenezca a las celdas visitadas, pues voy para atrás, voy con este j para atrás. En el momento en que ya no sea visitada, pues me sitúo ahí. Básicamente lo que hace este igual es j es igual a primera posición no visitada. Y siempre lo miramos de derecha a izquierda. Ya he dicho que una celda visitada es aquella que ha sido escogida previamente como una posición de máximo. Entonces, las demás, las que no sean escogidas como máximo, pues la primera de ellas va a ser la primera celda no visitada, primera posición porque es con J. Entonces, para eso pues establecemos el más entre los J y post J. Bien, una vez tenemos esa posición J importante, pues lo que hacemos es un recorrido secuencial desde J hasta 1, para atrás del vector. O sea, porque naturalmente si nos dicen que J es la primera no visitada, eso quiere decir que las anteriores sí han sido visitadas y ya tenemos máximo de estas posiciones. Entonces a partir de aquí pues vamos encontrando los nuevos máximos que son de esos subvectores. Bien, entonces aquí pues hacemos un recorrido y solo vamos a acceder a aquellas posiciones que no hayan sido visitadas. Las que también han sido visitadas después, pues a esas tampoco accedemos. Entonces, si no ha sido visitada y enteros y es mayor que el máximo que ya teníamos antes, pues lo actualizamos. Ahora max es el nuevo enteros y la post es la nueva. Eso es el típico código para el máximo del vector. Simplemente que este código tan sencillo ahora lo hemos aplicado de esta manera. Y como veis no es muy eficiente, pero nos resuelve el problema que es nuestra intención. En este ejercicio no nos pedían eficiencia ni nada. Entonces, bueno, aquí vamos hallando el máximo en un momento dado y lo que hacemos al final de nuestro código pues es actualizar los punteros, o sea, vamos a actualizar siempre de derecha a izquierda, como ya os he dicho. En el primer caso, si n fuese 5, pues el puntero 5 va a apuntar a la dirección de memoria, este arroba significa la dirección de memoria de enteros de la posición post que hemos hallado aquí del máximo. Entonces, de esa manera lo actualizamos y una vez que lo hayamos actualizado, lo que hacemos es insertar en el conjunto de celdas visitadas esa posición de máximo que hemos hallado en esta iteración. Y eso todo lo aplicamos n veces. Entonces, este es el código que realizamos nosotros pues, para dar implementación a esa asignación de punteros al vector para que esos punteros apunten a los números del vector de forma ordenada. Bien, como ya he dicho, se puede resolver de formas más eficientes y yo ahora pues os propongo una serie de ejercicios. El primero, pues dado este código, lo que yo os recomiendo es que lo apliquéis como ejemplo. Por ejemplo, con un n igual a 5 ponéis números aleatorios y escribís las 5 iteraciones de este bucle for que tenemos aquí externo. Escribís lo que va haciendo todo el código, ponéis las estructuras de datos y vais tachando o metiendo datos en las estructuras para entender perfectamente cómo funciona, porque es importante entenderlo, porque así cogeréis más experiencia. Bien, entonces a continuación pues lo que vamos a hacer es este mismo código funcionando. Os voy a enseñar un código completo para el testeo y vais a ver que este mismo código está ahí y va a funcionar. Bien, entonces aquí tenemos el código que vamos a utilizar para resolver este problema y básicamente os lo voy a comentar por encima para que tengáis una idea. Entonces tenemos bueno, este programa que tiene una constante 10 que va a ser el tamaño de nuestros vectores. En este caso pues le he dado 10 que luego lo modificaremos para ver que funciona perfectamente. Entonces aquí tenemos ahora un tipado, pero bueno, antes de irnos a las constantes y el tipado, vamos a ver el código principal. Entonces, antes de codificar nada en nuestro programa, pues lo que deberíamos hacer pues sería esto básicamente, es decir, una secuencia de instrucciones que resuelven toda la operación que nos piden. Entonces, lo primero, pues vamos a inicializar un array de enteros. Nos decían que tenemos un array de enteros de tamaño n y esos enteros pues eran aleatorios. Entonces voy a tener un procedimiento que me va a generar este vector de enteros.
vector o lo que sea. Es decir, esto no pensamos en más código, simplemente enteros, una lista de enteros en esa idea, en una lista, en un array, lo que sea. Pero vamos a inicializar esa idea. Entonces, bueno, a continuación pues un array y lo muestro. O sea, otro procedimiento pues que me va a permitir mostrar esos elementos. Entonces, yo escribo mostrar array sin que haberlo implementado en nada. Pienso de manera abstracta, digo, tengo que mostrar los enteros. Pues pongo la llamada a ese procedimiento que más tarde voy a codificar. Bien, luego pues una vez que muestro ese array, lo que voy a hacer es ordenar array p. O sea, que voy a ordenar los punteros a través de estos enteros, ese vector o esa lista de enteros. Como ya he dicho antes, no vamos a tener que hacer ningún use sobre los punteros ni nada, entonces ya directamente no hace falta ni inicializar punteros. Entonces directamente ya inicializamos esos punteros de manera ordenada con esta función que va a ser el procedimiento que va a ser el algoritmo que implementemos para desarrollar ese código. Y a continuación, pues lo que hacemos es mostrar array p de punteros, pero este mostrar array p lo que va a mostrar son los elementos que apunta estos punteros, no los punteros, sino que los elementos que apunta para comprobar que se apuntan de manera ordenada. Y por último, pues en adición yo he puesto esta llamada a una función mostrar traza de punteros enteros para ver que realmente se está realizando correctamente la asignación de punteros a las posiciones de esos elementos de manera ordenada. Bien. Entonces, bueno, este es el código que deberíamos hacer sin pensar en ningún modo de código. Una vez que tenemos esto, pues digo, voy a tener enteros. Y que en mi problema han dicho que va a ser un array. Y voy a tener también punteros, que sé que son punteros enteros. Entonces, todas estas estructuras pueden estar por aquí, me voy arriba y lo que hago es pues utilizar tipado y lo generalizo de la mayor manera posible con constantes. Entonces, sabemos que los dos arrays pues, son del mismo tamaño, entonces un t-índice para ambos que va desde 1 hasta n, generalizado para n, claro. El de enteros pues será, el tipo base será entero y el de punteros entero pues define un tipo de entero que es un puntero entero y el tipo base pues lo define de esa manera para el array de punteros entero. Bien, entonces, bueno, una vez tengo todo esto pues ya me puedo generar todos los procedimientos y funciones para inicializar, mostrar información, trazas, lo que sea. Entonces, por ejemplo, mostrar array que me muestra un array entero simplemente. Y ahora aquí a continuación, como no copiamos prácticamente la misma idea, pero ahora lo que mostramos son los elementos apuntados por el vector de punteros. No mostramos los punteros del vector, sino los elementos que son apuntados por esos punteros del vector de punteros. Perdón si suena un poco abstracto, no hablo demasiado rápido, pero como yo estoy acostumbrado, pues es ese problema, pero bueno, simplemente aquí, como cada elemento de este vector es un puntero, pues vi sería el puntero. Si queremos acceder al elemento, pues utilizamos el sombrerito, como se denomina formalmente, o acento circunflejo. Bueno, luego, pues una vez que mostramos estos vectores, pues en vez de mostrar traza, pues podríamos pensar, por ejemplo, en inicializar array, que es este procedimiento inicializa el array de enteros, lo pasamos por referencia y lo que hacemos pues es un randomize con estos datos. Esto no haría falta este paréntesis, pero bueno, y lo que hacemos pues es generar números aleatorios entre 1 y 100 mediante este código. Simplemente pues generamos un vector de números aleatorios. Bien, entonces una vez pues tenemos toda la estructura, todas estas funciones, pues podemos declarar también los enteros y los punteros. Entonces ya tenemos todo esto codificado y bueno, por ejemplo, pues también podríamos mostrar la traza que únicamente pues lo que nos va a mostrar es lo siguiente. O sea, vamos a recorrer el vector de punteros porque vamos desde i igual a 1 hasta n y hacemos utilizamos otra variable que es j y que va a intentar comprobar que este puntero i que recorremos en el for principal coincida con la dirección de memoria del vector de entero. O sea, básicamente la conexión que hicimos en el algoritmo de ordenar los punteros con los enteros, pues estamos aquí buscando cuál es el que coincide. Como las direcciones de memoria son únicas, pues esto solo se va a poder
dar una vez aunque haya elementos enteros repetidos. Bien, entonces lo último que hago es, bueno, hallo esa conexión y lo que hago al final pues es mostrarla. Y eso para cada elemento del vector de punteros. Entonces, una vez que hallo las conexiones entre los punteros, pues ya tengo toda mi traza. Bien, una vez tengo todo eso, pues aquí, como veis, ya tengo el código de ordenación de esos punteros con respecto al vector de enteros de manera naturalmente ascendente, porque no se ha dicho nada, o si se ha dicho, pues perfecto. Y vamos a probar el código. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí arriba, tengo 10 elementos, pues bueno, vamos a hacer un F8, compila exitosamente, vamos a darle a F5 y tenemos este resultado. O sea, tenemos pues el array inicial que tiene los elementos 80, 6, 10, etcétera, y luego tenemos el array de punteros que apunta de manera ordenada, como veis, los elementos. Este procedimiento es el de mostrar array y este es el de mostrar array P, o sea, aquel de VI circunflejo, pues es este, nuestro elemento apuntado. Y aquí tenemos la traza. Entonces sabemos que el primer puntero, al indireccionarlo, pues nos da el elemento 6 y sabemos que apunta al vector de enteros a la posición 2 y que tiene el elemento 6. Bien, si seguimos, pues el elemento 2 tiene el valor 10, apunta al elemento 3 del vector de enteros que también tiene el valor 10. O sea, el puntero 3, o sea, 11, este que tenemos aquí, apunta al 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como veis es este que tenemos aquí, y tiene el valor 11, como veis es el 11. Bien, y esto funciona perfectamente. Si nos vamos a los casos que sean más complicados, porque aquí están repetidos y si empezásemos por un lado u otro, pues el resultado no sería totalmente correcto, aunque los elementos fuesen iguales y esto saldría desordenado, los punteros no estarían bien asignados. Entonces, en el caso de que son iguales, pues el primer puntero debe apuntar a la primera posición donde aparezca el valor y los siguientes pues a las siguientes posiciones. O sea, aquí vemos que aparece el 80 dos veces. Naturalmente, si son iguales, si los elementos están ordenados, pues van a aparecer seguidos. Entonces, 7, 8 en punteros me apuntan a los valores 80. El primero me apunta a la posición 1 de enteros, correcto, y el segundo me apunta a la posición 7 del vector de enteros, pues también correcto. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor implementásemos el código de otra manera, pues podría ocurrir que aquí también hubiese 80, pero aquí apuntas al 7 y aquí al 1. Y claro, estarían ordenados, pero la asignación de punteros no sería totalmente correcta. Bien, entonces esta es la solución del código que damos a este problema. Si por ejemplo os pidiesen algo por el estilo en un examen, porque a lo mejor os podrían pedir, pues, por ejemplo, el tipado es bastante sencillo, y os pedirían, por ejemplo, la operación de ordenar array P. Entonces, claro, vosotros si, por ejemplo, estáis empezando a programar, pues os podría ocurrir esta idea, o incluso, quizá casi es más sencillo utilizar una operación de ordenación, o sea, utilizar un vector auxiliar, ordenarlo. Claro, ese vector auxiliar pues ya no sería simplemente entero, sino sería de registro entero posición inicial. Así, cuando ordenáis ese vector de enteros, sabríais qué posición inicial ocupaba en el vector de entrada y de esa manera pues podríais realizar las asignaciones de esos punteros a las posiciones adecuadas. Eso quizá incluso sería más sencillo, pero bueno, esta es una solución válida que podríais dar. Bueno, pues eso es todo por este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo más y sobre todo, más que nada, que hayáis reforzado ideas sobre ciclos, condicionales, incluso conjuntos y sobre todo punteros, cómo los manejamos. Que os deis cuenta de que en este caso pues no hacía falta utilizar ningún new ni ningún dispose y pues por ejemplo utilizar conjuntos en ciclos y toda la dinámica que seguimos para implementar este problema. Bien, como ya digo, eso es todo por este vídeo y en próximas ocasiones pues resolveremos más problemas para mejorar nuestra práctica en la programación. Es todo, hasta la próxima.